Buenas tardes. Estamos en su programa La Misión Continúa, reflexionando sobre la Iglesia. Va nuestro saludo a las altas tierras huehuetecas, allá en la región Huista, porque en Jacaltenango, Santo Hermano Pedro Radio retransmite este programa, lo mismo que Radio Pax en nuestra diócesis, y transmitimos desde Radio Chortí FM Terra. Queremos hablar ahora sobre las notas de la Iglesia: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Para entender el significado histórico a través del tiempo y teológico de las notas características de la Iglesia, hay que tener presente que una cosa es la realidad teológica de la Iglesia y otra cosa es su realidad sociológica. Teológicamente, la Iglesia es la comunidad de los redimidos por la sangre de Cristo y santificados por su gracia. Es la comunidad que abraza a los peregrinos en la tierra, a los que estamos en camino y a los ya salvados. Ella es el nuevo pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, el sacramento universal de salvación en medio del mundo. Es signo, es señal de salvación que une a los hombres con Dios y a los hombres entre sí, como nos enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución Luz de las Gentes. Sociológicamente, la Iglesia es el grupo de seguidores de Cristo que pretende ser el nuevo pueblo de Dios, el verdadero cuerpo de Cristo, el auténtico sacramento de salvación para toda la humanidad. Nos damos cuenta que hay muchos seguidores de Cristo, muchos grupos: católicos, luteranos, calvinistas, ortodoxos, pentecostales y muchos más, los cuales están divididos entre ellos por símbolos, por ritos, por ministerios, por legislaciones o leyes o por otras razones. Por lo cual no podemos pensar que todos se identifiquen con el nuevo pueblo de Dios. No es posible que todas sean la verdadera Iglesia. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo reconocer entre tantas iglesias de Cristo aquella verdadera? Repito, ¿cómo reconocer entre tantas iglesias de Cristo aquella verdadera? La solución viene adoptada sucesivamente y ratificada por los concilios en la Iglesia Católica. Viene ratificada y adoptada por los concilios en características fundamentales que distinguen exteriormente y visiblemente. Las 4 notas: una, santa, católica y apostólica. La Iglesia del Señor es así. Son notas y no simples propiedades.
o dimensiones que hacen visible y verificable y dan seguridad al que quiere seguir a Jesús, de que se está en la comunidad del Señor. Entonces son notas y no son simples propiedades que nos hacen estar seguros de que estamos en la comunidad del Señor. Aunque es cierto, esto es muy importante, que la iglesia del Señor sobrepasa a la iglesia católica. Pero la iglesia católica es la que más reúne las notas de la iglesia de Cristo. Me explico. La iglesia de Cristo va más allá, es más amplia que la iglesia católica. Pero en los distintos grupos de cristianos, la iglesia católica es la que reúne más las notas de la iglesia de Cristo. Veamos nota por nota. La primera nota característica es la unidad. La iglesia es una. Y esta nota es la que más problemas da sobre el plano concreto, sobre el plano histórico y existencial. También la da sobre el plano especulativo del pensamiento, la unidad. Vemos la unidad y sin embargo hay división entre los seguidores de Cristo. Miles de denominaciones que toman el nombre de Cristo. Les doy un pequeño ejemplo. En la India, Gandhi admiraba a Jesucristo, pero el testimonio de desunión entre los cristianos no le gustaba. La Iglesia Católica en toda la India es una. Pero las distintas denominaciones se repartieron territorialmente la India y no vivían ellos en comunión y en unidad. Ante esto, Gandhi, que admiraba a Cristo, no se hizo cristiano por el mal testimonio de división. La Iglesia Católica es ciertamente una. Un nuevo pueblo de Dios, una sola esposa de Cristo, sea en cuanto es ella misma y por constitución. La iglesia es esencialmente indivisa. Por eso el desafío que algunos movimientos y grupos hemos de tener en la iglesia para vivir más en comunión, que nuestro grupo no agota la iglesia del Señor, es parte que enriquece. La división es incompatible con la naturaleza misma de la iglesia. Ella posee una única fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo cuerpo y espíritu. Podemos confrontar la carta a los Efesios en el capítulo 4, del 4 al 5, la Lumen Gentium, luz de las gentes, en el capítulo 11, y el documento del Concilio Vaticano que nos ayuda a ver la unidad. Hay unidad de símbolos en la iglesia, de fe, de ritos, de gobierno, de valores, de vida, de caridad, de verdad, de libertad y de esperanza. Por ejemplo, hablando de ritos. Yo no sé chino, pero puedo estar en una misa, en una Eucaristía, allá en China. Están celebrando en chino, pero yo no me pierdo en la celebración de la Santa Misa. Estoy ubicado
y sé en qué parte está la misa, aunque no lo entienda, pero visiblemente por los ritos me doy cuenta y entro en comunión con esos hermanos chinos. Tenemos la misma Eucaristía. A pesar de que hay distintos ritos, símbolos, gobiernos, valores, aunque se reconoce un buen margen de pluralismo, la unidad se nota. La unidad no hay que verla desde los aspectos exteriores, hay que verla más profundamente, desde las cosas esenciales, desde el plano ontológico que tiene que ver con el ser, y desde el plano axiológico, es decir, desde el plano de los valores. La iglesia es una y es igual en todo el mundo. Ontológicamente, reflexionemos sobre esto. En el plano del ser, la iglesia es una. Uno es su soporte, la gracia de Cristo, que la hace persona y persona colectiva, comunidad. Personalmente la iglesia es una e indivisa por siempre. Es el único cuerpo de Cristo que se expande, el único sacramento de salvación y es el nuevo pueblo de Dios que crece. Axiológicamente, sobre el plano de los valores, de la causalidad eficiente en los valores, la unidad es dada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que pone en acto la gracia de Cristo, que da dones a los creyentes para construir, para edificar el único cuerpo de Cristo. Dones que son insertados, metidos en la iglesia. Le da signos visibles y eficaces. Los sacramentos son actos de Cristo, es un signo eficaz de salvación, se ve. 1 Corintios 12, 7 al 11. Hay también en la iglesia unidad histórica que viene de los apóstoles. El Papa Francisco es sucesor de San Pedro, sucesor del Papa Benedicto, y así en línea, hasta conectar con San Pedro como obispo de Roma, podemos pasar de Benedicto a San Juan Pablo II, a Juan Pablo I, a San Pablo VI, a San Juan XXIII, a Pío XII, hasta llegar a San Pedro. Entonces hay unidad histórica que viene de los apóstoles. Veamos la segunda nota, la santidad. La primera comunidad cristiana tomó inmediatamente conciencia de ser la heredera de la antigua alianza, y esto conllevaba que la consagración y la santidad del pueblo. La iglesia tiene conciencia de ser raza elegida, sacerdocio real, pueblo santo y adquirido, 1 Pedro 2:9. La iglesia tiene conciencia de ser templo santo, lleno del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. Esposa del Cordero, Apocalipsis 14:1, y experimenta sobre sí misma, no obstante todo, la victoria sobre el demonio, el mal, y de ver el triunfo del amor que da libertad y paz. Efesios 5:25, Romanos 3:24, Efesios 2:5, Tito 2:14, 3 y 7. Este género de santidad donada por Dios es obligante, es decir, para nosotros los miembros
tenemos que esforzarnos para responder a la gracia del Espíritu y vivir así. Es una genuina característica esencial de la Iglesia de Cristo. Pablo da el título de santos para referirse a los miembros de las iglesias locales. Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2, Filipenses 4:22. Y esta santidad es obra de Cristo y del Espíritu Santo. Iglesia santa en su causa eficiente, es decir, el Espíritu Santo. En su alma es por gracia de Cristo. En su cabeza, Cristo mismo es la cabeza de la iglesia. En su cultura, evangelio, ritos, sacramentos, organización, ministerios. Y en su ley, el amor, valores, verdad, justicia, santidad, etcétera, etcétera. La santidad de la iglesia es una nota de cualidad fundamental, fundante y constitutiva. La adquiere de Cristo y no la recibe por sus miembros. Yo soy pecador llamado a convertirme. Entonces, la santidad se adquiere por Cristo. La iglesia es comunión con la Santísima Trinidad. Santidad e indefectibilidad se relacionan en las cosas de fe, de moral y de costumbres. La iglesia no es defectuosa. La iglesia es indefectible, es decir, que jamás perderá la gracia de Cristo que la consagra enteramente a Dios. Mateo 16:16. Yo, hombre, puedo perder la gracia de Dios, pero la iglesia como comunidad no la pierde. Catolicidad, la tercera nota. La Lumen Gentium 13, Luz de las Gentes, da una excelente descripción de la catolicidad. Inicialmente se le daba un significado cuantitativo. Se usaba para distinguir la Iglesia Universal Católica de las iglesias particulares. Enseguida se le dio un significado cualitativo. La actitud de la iglesia de acoger y santificar todo lo humano, además de todos los hombres. La gracia de Cristo es gracia católica, va a todos los hombres. Por eso la catolicidad no es un hecho numérico, más bien es una dimensión ontológica del ser que pertenece al ser mismo de la iglesia. El nuevo pueblo de Dios es universal, es abierto a todos. Ser católico es ser universal. Entonces, el nuevo pueblo de Dios es un pueblo católico, no reducido a una raza, a una nación, a una clase social, a una región. Es universal, abierto a todos. Gaudium et Spes 1, gozos y esperanzas, abierto a todos. Se trata pues de recapitular todas las cosas en Cristo, la capacidad de reconducir todas las cosas a Dios. De la nota de la catolicidad deriva directamente la misionariedad de la iglesia, que la iglesia sea misionera, porque está llamada a anunciar el evangelio a todos los hombres. Y la misión es la tarea de llevar a Cristo a todos los hombres y de llevar a los hombres a Cristo. Mateo 28:19, Colosenses 1:27. En Adyentes, la misión a todos los pueblos del concilio, nos dice que por el sacerdocio real, todos los fieles son responsables de la proclamación de la palabra de Dios y del anuncio de la buena noticia a quien todavía las ignora. Y veamos la última nota, la apostolicidad, el ser apostólica. De esta nota nos hemos ya ocupado en el origen histórico de la iglesia.
Como nota de la Iglesia, la apostolicidad significa que el nuevo pueblo de Dios desciende directamente de los apóstoles en todo aquello que le pertenece como esencial. Los símbolos, los sacramentos, las leyes, los ministerios. No es que Cristo haya fundado su iglesia así como la tenemos hoy. Él la fundó en lo esencial, pero a través del tiempo, a través de los siglos, la iglesia ha venido sin dejar lo esencial de su origen en Cristo, ha venido profundizando, ha venido comprendiendo más, y por los apóstoles y los sucesores tenemos todo aquello que existe en la iglesia para nuestro crecimiento espiritual. Y hay en todo esto una continuidad legítima de sucesión y tradición. Hace un rato les decía que los obispos son sucesores de los apóstoles. Y les doy ahora otro ejemplo. A nuestro obispo Monseñor Ángel Recinos lo ordenó el obispo Gonzalo de Villa. A Gonzalo de Villa lo ordenó el cardenal Rodolfo Quesada Toruño, que fue obispo nuestro durante 29 años aquí en Zacapa y que después pasó a la arquidiócesis de Santiago. A Monseñor Quesada, quien fuera nuestro obispo, lo ordenó el nuncio Perrone, y a Perrone lo ordenó Juan XXIII. Y Juan XXIII, Papa, sucedió en la sede de San Pedro como Papa a Pío XII. Y así podemos llegar hasta el apóstol San Pedro. Entonces, hay una continuidad legítima de sucesión y tradición. Por eso la iglesia es apostólica. La apostolicidad tiene un fundamento en la constitución jerárquica de la iglesia. Y a mí, como diácono, me ordenó quien fuera el primer obispo de Zacapa, Monseñor Constantino Luna. Y como presbítero me ordenó Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, segundo obispo de Zacapa, y en ellos mantenemos la comunión y la sucesión apostólica. Cristo escogió a 12 apóstoles y a esto les encargó anunciar su evangelio a todas las gentes y les dio su potestad: predicar, santificar y pastorear. Y estos los transmitieron a sus sucesores. A Pedro se le dieron las llaves de la iglesia, pero Jesucristo no anduvo repartiendo llavines, tomen mucha, tomen mucha, tomen mucha. No, la iglesia es la que recoge más las notas características de la verdadera iglesia de Cristo. En efecto, con los apóstoles se constituye el primer núcleo del nuevo pueblo de Dios, con el cual el Señor continuaría su obra. La apostolicidad, en cuanto a propiedad formal de la iglesia, tiene dos justificaciones principales. La primera justificación es teológica. ¿Por qué? Porque corresponde al plan divino de la salvación en el sentido de la misión y la mediación. Dios habla a través de su Hijo, por medio de los apóstoles y a través de los discípulos. Y esto ha sido así en la iglesia siempre.
Los obispos son sucesores de los apóstoles. Los presbíteros y diáconos somos colaboradores del obispo en la misión de la iglesia. Hemos sido ordenados por un obispo y vivimos la comunión con toda la iglesia. Un catequista, un delegado, un ministro en una parroquia está en comunión con el párroco y con el párroco en comunión con el obispo que da unidad y apostolicidad a la iglesia en la diócesis y así con toda la iglesia universal. La otra justificación es antropológica. Es una exigencia de la dimensión humana la cuestión antropológica del hombre. Es dimensión histórica y social de la iglesia. Vivir los unos para los otros, como Jesús, que se comunica por medio de mediaciones. Cristo apareciéndose en persona no le está hablando a ninguno así directamente, es a través de las mediaciones que encontramos en la iglesia. La misma Sagrada Escritura es la mediación, es palabra de Dios, pero se mediatiza a través de la predicación. La fe la recibimos previamente por los otros, que ya la han recibido y ellos la recibieron de otros. Por eso la fe, sin dejar de ser don de Dios, sigue un proceder, sigue una lógica de tradición que se realiza por la comunicación de una persona a otra, en una tradición viva. Para que la apostolicidad se haga operante, eficaz, son necesarias dos cosas: el testimonio y el servicio. Sin testimonio y servicio no hacemos operante la apostolicidad en la iglesia. Lo mismo sucede a los apóstoles, el obispo que renueva el testimonio y el servicio apostólico. Y la apostolicidad está relacionada con la misión, con el apostolado. La conexión con el servicio apostólico es esencial y el servicio apostólico lo hacemos en comunión y participación. Conclusión de las notas. Lo digo muy brevemente y cada uno reflexione. Las notas de la iglesia de la santidad, la unidad, la catolicidad y la apostolicidad, iglesia una, santa, católica y apostólica, son realidades como don, pero a la vez tareas como misión. Adelante en comunión, adelante en misión, adelante en participación. Sigan pasando buena tarde, que Dios les bendiga.